Misión, Vida y Libertad presenta su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación. Hola mi gente linda, Dios les bendiga grandemente, les continúe bendiciendo hoy, mañana y siempre. Bienvenidos a su programa Eterna Redención. Es un gran privilegio que Dios nos da poder estar nuevamente con todos ustedes en este espacio tan hermoso. Todos los domingos 9 de la noche es nuestra cita aquí por su canal CMB Televisión en su programa Eterna Redención. Bueno, en este momento damos gracias primeramente al Dios Altísimo por darnos estos privilegios tan grandes y quiero invitarle para que se una conmigo en este momento. Vamos a orar, vamos a presentar este tiempo en las manos del eterno Dios. Que Dios se glorifique grandemente enseñándonos su palabra, porque es lo más lindo, depender de la dirección general del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias en este momento en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Toda la honra y la gloria para ti. Hoy quiero pedirte el favor, precioso Dios, ayúdanos, Padre, que la palabra que en este momento, Señor Dios, vamos a estar compartiendo con cada vida, con cada televidente en Colombia y en el mundo entero, Señor Dios, sea esa palabra que renueve, que transforma, que sea con la unción súper sobrenatural del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias te damos, Padre. Amén y amén y amén. Qué lindo nuestro Dios. Quiero en este momento darle la bienvenida también a mi amado hermano Cristian Vega. Así que mi hermano Cristian, bienvenido. Qué bendición poderlo tener. Pastor. Muchas gracias, para mí es un privilegio estar con ustedes acá compartiendo de ese maravilloso momento de la palabra. Qué bendición, de verdad, nos gozamos en el Señor porque son privilegios que Dios nos da. Así que, hermano Cristian, qué bonito de verdad es cuando tomamos ese tiempo para darle la honra y la gloria al Señor. Es algo maravilloso y son oportunidades que no todos se la dan, que no todos tenemos, son cosas que el mismo Dios nos permite, privilegios tener y aquí lo más importante es siempre hacerlo con una actitud correcta, porque con la palabra de Dios algo que indica hacerlo siempre todo para Él y no agradando antes a los hombres, es agradar primeramente a Dios. Así es, qué bendición, y por eso es importante que estemos verdaderamente prestos, atentos a la palabra del Señor. Y bueno, nos encontramos precisamente acá desde la sede principal de la Iglesia Misión, Vida y Libertad, así que todos bienvenidos. Y el tema para hoy, la definición de la libertad. Definición de la libertad. Tenemos que definir cuál es la libertad, la que el Señor nos dio. ¿Qué debemos hacer con esa libertad? Porque es una de las cosas, hermano Cristian, que muchas veces la persona no sabe qué hacer con la libertad. La gente muchas veces dice, no, yo estoy en libertad, Cristo me hizo libre, y entonces se aprovechan, siempre lo he enseñado y lo sigo diciendo, muchos que abusan de la gracia y de la misericordia de Dios, que porque el Señor nos hizo libres, entonces somos libres para hacer lo que bien nos venga a la memoria. No, no es así. Tenemos que ser libres de aquella esclavitud, es decir, del hombre viejo, el hombre viciado conforme a los deseos de la carne, los deseos engañosos, las pasiones, deseos y cosas semejantes, y disfrutar, vivir en esa libertad en que Cristo nos hizo libres. Por eso la palabra nos dice allá en Efesios capítulo 5, versículo 1, quiero que tome atención a esta palabra. Me gustaría, hermano Cristian, por favor, leamos el capítulo 5, versículo 1. 5.1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué bendición del Señor. Entonces, cuando nosotros miramos este versículo, aquí en el capítulo 5 del libro de las Gálatas, mire lo que nos dice la palabra. Estad pues firmes en la libertad, dice la palabra, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay muchos, hermano Cristian, de que
esa libertad lo lleva tanto, digamos, la gente lo toma tan a pecho, digamos, de que no toman verdaderamente lo que es la libertad en el Señor, sino que se aprovechan de esa libertad para volver a esclavizarse en lo mismo que antes eran. Es decir, volver a la antigua naturaleza. Y cuando nosotros dice la palabra del Señor nos dice aquí que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y que no estemos sujetos otra vez a la esclavitud, a volver otra vez a ese yugo de esclavitud, a lo que antes éramos. Resulta que eso éramos antes de habernos convertido al Señor. Pero ya una persona cuando se arrepiente y se convierte en un verdadero hijo de Dios, tiene que seguir el diseño original del Señor. En el versículo 13 de Gálatas 5:13, me gustaría que hagamos lectura de este pasaje. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Qué hermosa palabra, Cristian. Mire, hay algo lindo que dice aquí, dice, porque vosotros hermanos, dice la palabra, vosotros hermanos, a libertad fuisteis, ¿qué? Llamados, fuisteis llamados a esa libertad. Solamente, mire, aquí está el consejo, es que la palabra de Dios tan linda, se explica solita. Solamente que no uséis, ojo a esto, la libertad como ocasión para la carne. Cuando le hablamos de la carne, no estamos hablando de la carne que está en la fama, no. Estamos hablando de esta carne que tenemos, de nuestros deseos, pensamientos y todo lo que nosotros hacemos que nos impulsan muchas veces a hacer cosas que no están conforme al propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir, a disfrutar de la libertad en que Cristo nos hizo libres, es cuando empezamos a dar fruto, es decir, siendo testimonio en medio de este mundo lleno de tanta tiniebla, de tanta oscuridad. Hermano Cristian, esa libertad, usted como cristiano, como hijo de Dios, ¿cómo vive, cómo permanece en esa libertad? Sencillamente, pastor, una de las cosas que Dios nos ha enseñado, vivir en libertad, es a través del Espíritu Santo. Dice la palabra que sin Él nada podemos hacer. Por ende, lo que nos corresponde a nosotros es someternos a Él, humillarnos ante Él para que el Espíritu Santo se entrone en nuestras vidas y que Él pueda gobernar nuestras vidas como tal. Pero eso se hace simplemente cuando yo reconozco la soberanía de Él, cuando yo reconozco que yo no soy capaz de dominar mi pecado, mi carnalidad, porque en cierta manera nosotros tenemos un viejo hombre, pero cuando nacemos de nuevo, hemos nacido en Cristo Jesús, somos dominados por el Espíritu Santo ahí en ese momento. Ahora, nosotros lo que tenemos es que hacer para que el Espíritu Santo y obedecer en su palabra y no estar como dice la palabra, sino no abusar de la gracia y estar en libertad, sobre todo es dejar que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé la capacidad para vivir en cierto modo en libertad, no abusando de la gracia, no abusando de esa libertad. Amén. Exactamente. Y si nosotros vamos al libro de los Romanos, allá en el capítulo 8 del libro de los Romanos, mire lo que dice la palabra. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El mundano, hay mucho, no cristiano, porque el cristiano no debe pensar así. Cristiano es aquel que se identifica verdaderamente como un seguidor, como un verdadero discípulo, como un verdadero apóstol de Jesucristo de Nazaret. Es aquella persona que vive para Dios. No como los apóstoles, algunos de los que se oyen en este tiempo, no. Sino hay muchas veces que la persona no ha entendido qué es ser el apóstol. Es tremendo. Bueno, bendito el nombre del Señor. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, es decir, en lo celestial, en lo puro, en lo que a Dios se refiere. En esto debemos ocuparnos y no ocuparnos en nuestra carne, en nuestra manera de vivir y de pensar. La Biblia nos dice que en el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuántas personas en este tiempo, Cristian, que viven conforme a las obras de la carne? Y la gente mantiene
siempre viviendo en ello, permaneciendo en ello, ocupándose de las obras de la carne, en lugar de ocuparse de las cosas del Espíritu. Por eso dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo van a poderlo agradar? ¿Cómo vamos a poder agradar a Dios si estamos andando en nuestros propios pensamientos llenos de tanta corrupción? Como dice Romanos en el capítulo 1, todo el capítulo abre impresionantemente, a causa de la cual la ira de Dios viene y se revela contra toda impiedad e injusticia, y dice la palabra del Señor que la gente está atestada de odio, adulterio, mentira, fornicación, etcétera, etcétera. Y eso son obras de la carne. Y muchas veces la persona, mire, Cristian, muchas veces las personas le echan la culpa a todo al diablo. Y no, el diablo muchas veces tiene mucho que ver, claro, porque el diablo cuando se une con la carne es una arma terrible. Pero no todo es del diablo, mire, hay muchas cosas. Por ejemplo, si nos trasladamos, ahorita vamos a mirar lo que son las obras de la carne y cuáles son las obras del diablo. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, quiero que lea Cristian el versículo 9 del capítulo 8 de Romanos. Romanos 8:9. 8:9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire lo que dice la palabra, note muy en claro esto. Mas vosotros no vivís, está hablando al cristiano fiel y verdadero, cristiano que ha muerto y ha resucitado con Cristo nuevamente, aquella persona que se ha arrepentido y que se ha convertido. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Y luego mire lo que dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios ¿qué? Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces es importante andar en el Espíritu. Dice en el versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó, mire, leamos el 13. El 13 o el 11. El 11, perdón. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, si ese mismo Espíritu mora en nosotros, entonces podemos decirle al pecado no más. Podemos decirle al pecado nunca más se va a enseñorear de nosotros, porque cada día estamos haciendo lo posible por vivir para el Señor, por permanecer en el Señor, por tener nuestra libertad definida. Esa libertad definida es cuando usted y yo hacemos lo que Dios nos manda por su palabra, cuando renunciamos, cuando crucificamos nuestras pasiones y deseos. Vamos al capítulo 5 de Gálatas, verso 16, hermano Cristian. Perdón, leamos el 13. Pero si vosotros, hermanos, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solamente que uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, es decir, si hay rencilla y hay de todo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Cómo se está destruyendo la persona? Unos a otros, haciéndonos daño muchas veces, que Dios nos guarde de esto. Versículo 16, hermano Cristian. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mira lo que dice la palabra. Porque el deseo, pero en el 16 dice: andad en el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como iglesia del Señor. Para pasar al reino de los cielos, para volar en el arrebatamiento, debemos andar en el Espíritu. Porque si estamos andando en la carne, vamos a quedarnos para la gran tribulación. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu. Por eso hay una lucha. El Espíritu nos lleva a la verdad, a la justicia, a las cosas agradables delante del Señor, pero la carne está llena de pereza, de desánimo, y eso no es del diablo. Claro que el diablo trabaja también, lógicamente, y hay espíritus demoníacos.
Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero muchas veces nosotros le ayudamos antes al diablo, ¿cómo? Cuando le damos rienda suelta a la carne. Entonces mire lo que dice, mire lo que pasa. Estas son obras de la carne. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pasamos al versículo 17. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. Mire, póngale cuidado. Aquí no dice que son espíritus o que son demonios. La Biblia dice manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí? Que son adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia, idolatría, bueno, y sigue. Entonces muchas veces en la oración muchos líderes, pastores que uno escucha a través de la radio, ve en la televisión, espíritu de adulterio fuera, espíritu de fornicación fuera, espíritu de hechicería fuera. No, estos son obras de la carne, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Mire lo que dice la palabra, terminamos con esto que el tiempo nos está yendo. Manifiestas son las obras de la carne, que son, número 1, adulterio, número 2, hechicería, número 3, enemistades, número 4, pleitos, celos, número, iras, contiendas, disensiones, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredan el reino de Dios. Pero mire lo que encontramos aquí. Esto no hereda el reino de Dios, pero para los que andemos con la ayuda del Señor conforme al Espíritu y no conforme a nuestra forma de vivir, de pensar, o de nuestra carne, dice en el 22, más el fruto, no los frutos. Hay muchas personas que dicen los frutos del Espíritu. No, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa es la palabra de poder, esa es la palabra que renueva y que restaura. Y no podemos, no es que esté defendiendo al enemigo, no. Satanás, vuelvo y lo digo, él es el padre mentiroso y padre de mentira. Y él envía a sus demonios también. Los demonios hay que reprenderlos y echarlos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también tenemos que reprender las obras de la carne. Porque de nada nos sirve reprender únicamente los espíritus, los demonios y echarlos fuera. Tenemos que también sacar de nuestra vida, reprender toda obra de la carne para que nuestro espíritu, ser, alma y cuerpo sea limpiado y purificado por el poder de la palabra. Cristian, el tiempo se nos ha terminado. Gracias por haber compartido este tiempo tan hermoso en su programa Eterna Redención. No, gracias a ti, pastor, de verdad que es un privilegio compartir ese tremendo tema, un tema que de verdad es controversial, pero sin embargo es necesario que lo escudriñemos más adelante con la ayuda del Señor, primeramente, porque hay muchas cosas por sacar. Entonces, de verdad, mi pastor, Dios lo bendiga, y a ustedes, oyentes, televidentes, que Dios los esté bendiciendo de una manera tremenda. Vuelvo y le digo que el Señor, el privilegio que nos da es enorme. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, qué lindo. Un abrazo para todos y que el Señor les bendiga. De hoy en 8 días nos veremos nuevamente con el mismo tema, pero en la segunda parte. Bendiciones. El pastor Oscar Pérez te enseña cómo Dios puede restaurar la familia, los jóvenes y la nueva generación en su programa Eterna Redención. Todos los domingos a las 9 de la noche, solo aquí en CMB Televisión. Lo mejor para ver. Misión, Vida y Libertad presentó su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación.